Cuidé de mi padre hasta su último suspiro. Murió de un ataque cardíaco. En el testamento, el nombre era de otra, una extraña de Francia. Ni siquiera apareció en el velorio, pero se quedó con todo. Cuando el abogado leyó esas palabras que cambiarían mi vida para siempre, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Después de 2 años cuidando a papá día y noche, después de sacrificar mi carrera como contadora, después de hipotecar mi apartamento para pagar sus medicamentos, todo había sido en vano. A la señorita Marguerite Dubois, residente en Niza, Francia, le dejo la totalidad de mis bienes, propiedades e inversiones. Continuó el licenciado Ramírez con voz monótona, como si estuviera leyendo la lista del supermercado. Mis manos temblaron mientras sostenía el papel. El nombre me resultaba completamente desconocido. Debe haber un error, susurré, aunque sabía que papá siempre había sido meticuloso con sus documentos. ¿Quién es esa mujer? El abogado se encogió de hombros. Su padre fue muy claro en sus instrucciones. Incluso dejó una carta sellada para usted. Extendió un sobre amarillento con mi nombre escrito en la letra temblorosa de papá. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro solo había una línea. Sofía. Perdóname. Ella me hizo sentir vivo otra vez. Mi estómago se revolvió. Después de 35 años siendo su única familia, después de cuidarlo cuando mamá murió, después de limpiar su vómito y cambiar sus pañales en los últimos meses, él había elegido a una completa extraña. Los días siguientes pasaron como una pesadilla. El funeral fue pequeño, apenas algunos vecinos y compañeros de trabajo. Esperé hasta el último minuto a que apareciera esa tal Marguerite, pero nunca llegó, ni siquiera envió flores. María, la vecina de al lado, se acercó después del entierro. «Ay, mijita. Tu papá siempre fue un poco raro con sus cosas. ¿Te acuerdas cuando empezó a recibir esas cartas del extranjero? Yo pensé que eran estafadores. ¿Qué cartas?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago, pues las que llegaban cada mes con esos sellos franceses. Tu papá se ponía feliz como niño cuando las recibía. Hasta cambió la cerradura del buzón, para que solo él pudiera abrirlo. Esa noche no pude dormir. Registré cada rincón de la casa, buscando alguna pista sobre esta mujer misteriosa. En el último cajón de su escritorio, enterrado bajo facturas viejas, encontré algo que me heló la sangre. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias mensuales a una cuenta en Francia. 500 euros cada mes durante los últimos 5 años. Mientras revisaba los papeles con manos temblorosas, hice las cuentas. 30.000 euros. El dinero que yo creía que papá había ahorrado para su jubilación, el dinero que necesitábamos para sus medicamentos. Había estado enviándoselo a esta mujer. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», susurré a la fotografía de papá que descansaba sobre su escritorio. En la imagen sonreía, pero ahora esa sonrisa me parecía falsa, como si hubiera estado guardando secretos terribles. Al día siguiente, recibí la llamada que temía. El banco me informaba que la hipoteca de mi apartamento estaba en mora. Sin el salario que había dejado para cuidar a papá, sin ahorros porque todo se había ido en gastos médicos, no tenía cómo pagar. Tenía 30 días para saldar la deuda o perder mi hogar. Llamé al bufete de abogados en Francia que manejaba la herencia. La recepcionista me habló en un francés cortante que apenas entendí, pero el mensaje era claro. La señorita Dubois había autorizado la venta inmediata de todas las propiedades. El dinero ya había sido transferido a su cuenta personal. «Pero yo soy su hija», expliqué en mi inglés básico. «Tiene que haber algún error». «Lo siento, señora. Los documentos están en orden». Su padre fue muy específico en sus deseos. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de rabia y desesperación que nunca había experimentado. Durante las siguientes semanas, traté de contactar directamente a Marguerite. Encontré su número a través de un detective privado que me costó mis últimos ahorros. Cada llamada iba directo al buzón de voz. Cada email rebotaba como no entregado. La casa de papá, donde había crecido, donde habían estado todos mis recuerdos de infancia, tenía un letrero de «Se vende» clavado en el jardín delantero. El notario me explicó que Marguerite había dado instrucciones de vender todo, lo más pronto posible. Una tarde, mientras empacaba las últimas pertenencias de papá antes de que los nuevos dueños tomaran posesión, encontré algo que me detuvo en seco. Entre las páginas de su libro favorito, había una fotografía que nunca había visto. Una mujer rubia, elegante, de unos 40 años, posando frente a la Torre Eiffel. En el reverso, una dedicatoria en francés. «Para mi querido Antonio, hasta que nos volvamos a encontrar. Todo mi amor. Marguerite». Mi respiración se aceleró. La fecha en la foto era de hace 10 años. Esto significaba que su relación con esa mujer había durado mucho más de lo que yo imaginaba. Mientras yo trabajaba dobles turnos para ayudarlo con sus gastos,
Mientras mamá luchaba contra el cáncer, él ya estaba enviándole dinero a su amante francesa. El golpe final llegó esa misma noche. Entre los documentos legales que el abogado me había entregado, encontré algo que me destrozó completamente. Un borrador de carta escrita por papá 2 años atrás, justo después del diagnóstico de su enfermedad cardíaca. Mi querida Marguerite, decía, el médico dice que me quedan pocos años. Quiero asegurarme de que tengas todo lo que mereces. Sofía es fuerte. Ella encontrará su camino. Pero tú me diste la felicidad que creí haber perdido para siempre. Dejé caer la carta como si quemara. En ese momento entendí la horrible verdad. No había sido un capricho de último momento. Papá había planeado esto durante años, sabiendo exactamente lo que me estaba haciendo. Había calculado dejarme sin nada, creyendo que yo encontraría mi camino, mientras su amante francesa vivía cómodamente con el fruto de toda una vida de trabajo. Esa noche, sentada en el suelo de mi apartamento vacío, rodeada de cajas y con una notificación de desalojo en mis manos, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras esa mujer disfrutaba de lo que por derecho me pertenecía. Iba a encontrar a Marguerite Dubois, y ella iba a darme las respuestas que merecía, sin importar lo que me costara. Iba a llegar hasta el fondo de esta traición que había destruido mi vida, porque algo me decía que esta historia tenía muchos más secretos enterrados de los que había descubierto hasta ahora. Investigué su nombre durante días. Ningún vínculo con la familia. Ninguna foto con él, solo transferencias bancarias antiguas, y una carta, olvidada en un cajón, con su letra, y cariño que nunca fue mío. Mi jefe, el señor Herrera, me llamó a su oficina por 3ª vez esa semana. Sofía, entiendo que estés pasando por un momento difícil, pero tus ausencias están afectando al equipo. Los clientes han preguntado por ti. Lo siento, murmuré, pero mi mente estaba en otra parte. Había pasado las últimas 2 semanas investigando cada rastro digital de Marguerite Dubois, descuidando completamente mi trabajo en la firma contable. Necesito que te tomes una decisión, continuó, ajustando sus lentes. O regresas al 100% o tendremos que buscar tu reemplazo. Asentí sin realmente escucharlo. Lo único que importaba era encontrar la verdad sobre esa mujer que había destruido mi vida. Esa tarde entregué mi renuncia. Con las deudas acumulándose y el desalojo aproximándose, era una decisión suicida, pero mi obsesión por encontrar respuestas había consumido todo lo demás. De vuelta en casa, extendí sobre la mesa todos los documentos que había encontrado. Los estados de cuenta bancarios contaban una historia que me enfermaba cada vez más. Las transferencias no habían comenzado hace 5 años, como pensé inicialmente. Habían comenzado hace 15 años, justo después de la muerte de mamá, mientras mamá agonizaba en el hospital. Mientras yo trabajaba 3 empleos para pagar sus tratamientos, papá ya estaba enviando dinero a Francia. 500 euros mensuales durante 15 años. 90.000 euros en total. Una fortuna que podría haber salvado a mamá, que podría haber cambiado nuestras vidas. Maldito seas, susurré, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. Pero llorar no me iba a devolver mi herencia. Necesitaba un plan. Contraté los servicios de un investigador privado en Francia. Jean-Luc Moreau me cobró 1.000 euros por adelantado. Dinero que tuve que pedir prestado a mi prima Carmen, pero prometió resultados en una semana. Su primer reporte llegó por email 3 días después, y lo que leí me dejó helada. Marguerite Dubois, de 45 años, vivía en un apartamento de lujo en el barrio de Cimiez en Niza. Soltera, sin hijos, sin empleo conocido. Su estilo de vida claramente superaba cualquier ingreso normal, pero lo más perturbador era el detalle al final del reporte. La señorita Dubois recibe visitas frecuentes de hombres mayores. Los vecinos la describen como muy amigable con caballeros de recursos económicos considerables. Esa noche no pude dormir. La imagen que se formaba en mi mente era la de una mujer que se especializaba en seducir hombres mayores y solitarios. Mi padre había sido su víctima perfecta, viudo, vulnerable, con ahorros sustanciales. Al día siguiente, volví a la casa de papá una última vez antes de que la vendieran. Los nuevos dueños me habían dado permiso para revisar el ático, un espacio al que rara vez subía. Entre cajas polvorientas y muebles viejos, encontré algo que me hizo tambalear. Una maleta cerrada con candado. Forcé el candado con un destornillador. Dentro había cartas. Docenas de cartas escritas a mano en francés. Mi francés era básico, pero entendí lo suficiente para sentir náuseas. Eran cartas de amor, llenas de promesas íntimas y planes de futuro. Marguerite había estado alimentando las fantasías románticas de papá durante años. Mon chéri, decía una carta fechada apenas 6 meses atrás, pronto podremos estar juntos para siempre. Solo necesitamos ser pacientes un poco más. Tu hija entenderá eventualmente que esto es lo mejor para ti. Mi hija entenderá.
como si ella me conociera, como si tuviera derecho a opinar sobre mi vida. En otra carta, más antigua, Marguerite describía en detalle cómo había estado tan sola desde la muerte de su último compañero, un empresario de Marsella que había fallecido el año anterior. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que papá no era su primera víctima. La carta más reveladora estaba al fondo de la maleta. En ella, Marguerite hablaba específicamente sobre los arreglos financieros para su futuro juntos. Cuando llegue el momento, escribía, será mejor que todo esté a mi nombre. Los hijos siempre complican estas situaciones. Y tú sabes cuánto sufrí con las peleas familiares después de que murió Henry. Henry, otro nombre. Otro hombre que probablemente había muerto dejándole todo a esta mujer. Esa noche llamé nuevamente a Jean-Luc. Necesito que investigues a todos los hombres mayores que hayan muerto en el sur de Francia en los últimos 5 años, especialmente si dejaron herencias controversiales. Eso va a costar extra, me advirtió. No me importa el costo. Una semana después, tenía mi respuesta. Henri Boulanger, empresario de Marsella, había muerto 2 años atrás, dejando su fortuna completa a una amiga cercana, llamada Marguerite Dubois. Su hijo había intentado impugnar el testamento, pero había perdido el caso. Antes de Henri, había habido Pierre Gauthier en Cannes, y antes de él, Robert Lemaire en Montpellier. Marguerite Dubois era una depredadora profesional. Se especializaba en seducir hombres mayores, viudos y solitarios, ganándose su confianza durante años hasta que finalmente los convencía de cambiar sus testamentos. Una vez que morían, ella desaparecía con el dinero y buscaba a su siguiente víctima. Mi padre había sido solo el último en una larga lista, pero había algo que Marguerite no sabía. A diferencia de los otros hijos que habían perdido sus herencias, yo no tenía nada más que perder. Había perdido mi trabajo, mi casa, mi futuro. Lo único que me quedaba era mi rabia, y esa rabia me iba a dar la fuerza para hacer lo que los otros no habían podido. Saqué mis últimos 2.000 euros del banco y compré un boleto de avión a Niza. Si Marguerite Dubois creía que iba a disfrutar tranquilamente del dinero de mi padre, estaba muy equivocada. Era hora de que conociera a la hija de Antonio Mendoza, y esta vez ella no iba a ganar tan fácilmente. Mientras empacaba mi maleta esa noche, encontré una última carta que me hizo hervir la sangre. En ella, Marguerite le decía a papá, no te preocupes por Sofía, mi amor. Las hijas siempre encuentran la manera de salir adelante. Pero nosotros merecemos ser felices en nuestros últimos años. Vamos a ver quién merece ser feliz, murmuré, cerrando la maleta con fuerza. El vuelo salía en 2 días, y tenía mucho que preparar antes de enfrentar cara a cara a la mujer que había destruido mi vida. El vuelo a Niza fue una tortura de 9 horas. Cada minuto que pasaba, mi ansiedad crecía. No tenía un plan específico, solo la dirección que Jean-Luc me había conseguido y una rabia que me carcomía por dentro. Había gastado mis últimos ahorros en este viaje, convirtiendo mi búsqueda de justicia en una apuesta desesperada. El apartamento de Marguerite estaba en una zona exclusiva cerca del mar. Edificios blancos con balcones floridos y autos de lujo estacionados en cada esquina. El tipo de lugar donde yo nunca podría vivir, pero que ella disfrutaba gracias al dinero de mi padre. Me quedé parada frente al edificio durante 1 hora, observando. A las 3 de la tarde, la vi salir. Era exactamente como en la fotografía que había encontrado, pero 10 años mayor. Elegante, con un vestido de diseñador y zapatos que probablemente costaban más que mi salario mensual. Su cabello rubio perfectamente peinado brillaba bajo el sol mediterráneo. La seguí a distancia hasta una cafetería exclusiva. Se sentó en la terraza y pidió champán. Champán en plena tarde, como si estuviera celebrando algo, probablemente la muerte de mi padre. Respiré profundo y me acerqué a su mesa. Marguerite Dubois levantó la vista, ligeramente sorprendida. «Oui, ¿nos conocemos?» «Soy Sofía Mendoza», dije en mi mejor francés. «La hija de Antonio Mendoza». Su expresión cambió instantáneamente. La sorpresa se transformó en algo más calculador, más frío. «Ah», murmuró, tomando un sorbo de champán sin invitarme a sentarme. «La fille. Necesitamos hablar», insistí, tomando asiento sin permiso. «No hay nada de qué hablar», respondió en un español perfecto que me tomó desprevenida. «Todo está legal y correctamente documentado. Tu padre fue muy claro en sus deseos». «¿Mis deseos?», repetí, sintiendo la rabia subir por mi garganta. «¿Sabes que cuidé de él durante 2 años? ¿Que sacrifiqué mi carrera, mi vida, para estar a su lado?» Marguerite se encogió de hombros con una indiferencia que me resultó insultante. Se la vi. «Los hijos tienen obligaciones. Yo le di algo diferente. Algo que tú nunca podrías darle. ¿Qué cosa? ¿Mentiras? ¿Manipulación? Amor», dijo simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Verdadero amor de una mujer que lo apreciaba por quien era, no por obligación familiar. Me quedé sin palabras por un momento. La frialdad con la que hablaba de destrozar familias era desconcertante. Él tenía Alzheimer en sus últimos meses.
logré decir finalmente. Apenas sabía dónde estaba. ¿Cómo puedes llamar eso amor? Tu padre cambió su testamento hace 3 años, respondió, sacando un espejo compacto para retocarse el lápiz labial. Cuando estaba perfectamente lúcido, él sabía exactamente lo que hacía. Sabía que eras una estafadora profesional, sabía que Henri Boulanger, Pierre Gauthier y Robert Lemaire también te dejaron todo antes de morir. Por primera vez, vi un destello de sorpresa genuina en sus ojos, pero se recuperó rápidamente. Haces muchas preguntas para alguien que no tiene derecho a respuestas. Tengo todo el derecho del mundo, espeté, inclinándome hacia adelante. Ese dinero debería ser mío. Esa casa, esas propiedades, todo debería ser mío. Marguerite sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Pero no lo es, ¿verdad? Tu padre eligió. Me eligió a mí. Sus palabras fueron como dagas. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué él haría eso? Porque yo lo hacía sentir vivo, respondió, guardando el espejo. Porque cuando hablaba conmigo, no era un viejo enfermo esperando la muerte. Era un hombre deseado, amado, importante. ¿Tú le dabas eso? La pregunta me golpeó como una bofetada. Durante todos esos meses cuidándolo, había visto solo su enfermedad, su deterioro. Me había concentrado en mantenerlo limpio, alimentado, medicado. Pero ¿cuándo había sido la última vez que había tenido una conversación real con él? ¿Cuándo lo había hecho sentir como algo más que una carga? Eso no te da derecho a robar su herencia, logré decir, aunque mi voz sonaba menos segura. No robé nada, replicó, terminando su champán. Tu padre me amaba, las cartas que me escribía, los planes que hacíamos juntos, los sueños que compartíamos. Eso era real, más real que cualquier obligación familiar. ¿Sueños? ¿Qué sueños? Marguerite me miró como si fuera una niña ingenua. Íbamos a vivir juntos aquí en Niza. Había planeado mudarse después de vender la casa. Compramos boletos de avión para el mes que viene. Reservamos un apartamento más grande. Él estaba emocionado de comenzar una nueva vida. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Estás mintiendo. ¿Por qué mentiría? Preguntó, sacando su teléfono. Me mostró una serie de correos electrónicos intercambiados con mi padre. Planes detallados, reservaciones, incluso fotografías de apartamentos que habían estado considerando. Antonio estaba listo para dejar todo atrás y comenzar de nuevo, contigo o sin ti. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. Él estaba enfermo. Tú te aprovechaste de un hombre vulnerable. Él estaba solo, corrigió. Había una diferencia, y yo llené ese vacío. Se levantó, dejando dinero en la mesa. Mira, Sofía, entiendo que estés molesta, pero esto no va a cambiar nada. Los documentos están firmados, el dinero ya fue transferido, tu padre hizo su elección. Esto no ha terminado, le grité mientras se alejaba. Se dio vuelta una última vez. Sí, sí ha terminado, y si intentas causar problemas, mis abogados se asegurarán de que tengas más dificultades de las que ya tienes. Tu padre me contó sobre tus deudas, tu apartamento hipotecado. Sería una pena que también perdieras eso, ¿no crees? La amenaza fue clara. Marguerite no solo se había llevado mi herencia, sino que estaba dispuesta a destruir lo poco que me quedaba si no me alejaba. Esa noche, en mi habitación de hotel barata, lloré por primera vez desde la muerte de papá, no solo por el dinero perdido, sino por la realización de que quizás él realmente había elegido esta vida sobre mí. Quizás durante todos esos años que pensé que éramos una familia, él había estado soñando con escapar. Pero mientras las lágrimas caían, algo más crecía dentro de mí. Una determinación férrea. Marguerite había cometido un error al amenazarme. Había revelado que sabía demasiado sobre mi situación financiera, lo que significaba que había investigado mi vida tanto como yo había investigado la suya. Y si había otros hombres antes que papá, otros hijos que habían perdido sus herencias, entonces no estaba sola en esto. Había más víctimas, más personas que Marguerite había destruido. Era hora de encontrarlas. Era hora de contraatacar. Los siguientes 3 días en Niza fueron los más intensos de mi vida. Después del encuentro con Marguerite, decidí quedarme más tiempo del planeado, usando la tarjeta de crédito que ya estaba al límite. Si iba a destruir mi vida financiera completamente, al menos sería por una buena razón. Contraté nuevamente a Jean-Luc, esta vez para que investigara específicamente a los otros hombres que habían muerto dejándole todo a Marguerite. Necesitaba encontrar a sus familias, a otros hijos como yo, que habían sido despojados de sus herencias. El primer contacto fue con Pierre Dubois, hijo de Pierre Gauthier. Vivía en París y trabajaba como arquitecto. Cuando lo llamé y le expliqué la situación, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Dios mío», murmuró finalmente. Pensé que era el único. Mi padre también cambió su testamento 6 meses antes de morir. Todo para esa mujer que decía amar. ¿Intentaste impugnar el testamento?
Por supuesto, gasté 20.000 euros en abogados, pero ella tenía cartas, emails, evidencia de una relación de 2 años. Los jueces dijeron que papá tenía derecho a dejar su dinero a quien quisiera. La historia era idéntica a la mía. Pierre me dio el contacto de Henri Boulanger Jr., cuyo padre había sido otra víctima de Marguerite. Henri también había perdido su batalla legal, pero tenía información que me heló la sangre. Mi padre no fue el primero, me explicó por teléfono. Un investigador privado que contraté encontró evidencias de al menos otros 3 hombres antes que él. Marguerite ha estado haciendo esto durante más de una década. ¿Por qué no fue a la policía? Porque técnicamente no es ilegal. Seducir hombres mayores y convencerlos de cambiar sus testamentos no es un crimen. Es moralmente repugnante, pero legal. Esa noche, en mi habitación de hotel, creé un archivo con toda la información que había recopilado. 6 hombres mayores, todos viudos, todos solitarios. Todos habían muerto dejándole sus fortunas completas a Marguerite Dubois. El patrón era siempre el mismo. Ella aparecía en sus vidas durante momentos de vulnerabilidad, los seducía con promesas de amor y compañía, y gradualmente los convencía de dejarle todo. Pero algo no encajaba. Jean-Luc me había enviado información adicional sobre el estilo de vida actual de Marguerite, y los números no cuadraban. Con 6 herencias sustanciales, debería estar viviendo como una millonaria. Sin embargo, aunque su apartamento era lujoso, no era extravagante. Sus gastos parecían controlados, casi conservadores. ¿Dónde está el resto del dinero?, me pregunté en voz alta. La respuesta llegó al día siguiente de la manera más inesperada. Mientras desayunaba en un café cerca de su edificio, esperando verla salir nuevamente, escuché una conversación en la mesa de al lado. 2 mujeres mayores hablaban en francés sobre su vecina, la misteriosa Marguerite. «Il est si beau, son mari», decía una de ellas. «Y tan rico. Philippe tiene esa empresa de importaciones que vale millones». Mi café se enfrió en mis manos. ¿Marido? Marguerite estaba casada. Seguí la conversación con mi francés limitado, captando fragmentos. Las mujeres hablaban de Philippe Moreau, empresario exitoso, casado con Marguerite desde hacía 10 años. Vivían en una mansión en las colinas, no en el apartamento que yo había estado vigilando. Todo empezó a encajar de una manera terrible y brillante. El apartamento de Simies no era su hogar principal, era su guarida de caza. El lugar donde llevaba a sus víctimas, donde actuaba el papel de mujer soltera y disponible. Su verdadera vida era con Philippe Moreau, su esposo millonario que probablemente no tenía idea de las actividades secundarias de su esposa. Esa tarde contraté un taxi para que me llevara a la dirección que había conseguido. La mansión Moreau era impresionante. Jardines perfectamente cuidados, piscina infinity con vista al mar, 3 autos de lujo en el garaje. Era el tipo de lugar que solo podías permitirte con dinero realmente serio. Me quedé observando desde la distancia cuando vi a Marguerite salir de la casa. Pero esta era una Marguerite diferente, ropa casual elegante, cabello recogido, sin el maquillaje dramático que había lucido en el café. Parecía una esposa próspera y respetable, no la depredadora que había conocido. Un hombre mayor salió detrás de ella, alto, distinguido, con cabello plateado. Philippe Moreau. La besó en la mejilla antes de subirse a un Mercedes negro. Era obvio que se amaban, o al menos, que tenían una relación cómoda y establecida. Mi mente trabajaba febrilmente. Marguerite no necesitaba el dinero de sus víctimas para sobrevivir. Ya tenía una vida de lujo con Philippe. Entonces, ¿por qué seguía casando hombres mayores? ¿Qué hacía con todas esas herencias? La respuesta llegó esa noche cuando logré acceso a registros bancarios a través de un contacto que Jean-Luc me había facilitado por una suma considerable. Marguerite tenía múltiples cuentas, pero la más interesante era una cuenta de inversiones a nombre de Fundación Moreau para Adultos Mayores, una fundación benéfica. Marguerite estaba donando las herencias robadas a una fundación que llevaba el apellido de su esposo. Pero aquí venía la parte más retorcida. Philippe Moreau era el presidente de esa fundación. Su empresa recibía contratos lucrativos del gobierno francés para construir residencias para ancianos. Los fondos de la fundación, alimentados por las herencias que Marguerite robaba, se usaban para financiar estos proyectos. Era un círculo perfecto y perverso. Marguerite seducía y robaba a hombres mayores, donaba el dinero a la fundación de su esposo, y Philippe usaba esos fondos para proyectos que generaban millones en contratos gubernamentales. Todos ganaban, excepto las familias destruidas que quedaban atrás. Lo más enfermizo era que técnicamente estaban haciendo caridad. El dinero robado se convertía en residencias para ancianos, lo que les daba una fachada de respetabilidad moral. Esa noche, desde mi habitación de hotel, llamé a Pierre y Henri para compartir mi descubrimiento. Ambos se quedaron en silencio cuando les expliqué el esquema completo. «Es brillante», admitió Pierre con amargura.
Y completamente legal. No hay manera de probar que Philippe sabe de dónde viene el dinero. Tiene que haber una manera, insistí. No pueden seguir destruyendo familias para financiar su imperio de caridad falsa. ¿Qué propones?, preguntó Henry. Me quedé pensando. Atacar legalmente era imposible, pero había otra manera, una manera que requería el mismo tipo de manipulación que Marguerite había usado contra nuestros padres. Necesito que me ayuden con algo, dije finalmente, pero va a requerir que confíen en mí completamente. ¿Qué tienes en mente? Vamos a darle a Marguerite una dosis de su propia medicina, pero para eso necesito conocer a Philippe Moreau sin que ella sepa que existo. El plan que se formaba en mi mente era arriesgado y requería una precisión perfecta, pero después de ver la mansión, después de entender el alcance de su operación, sabía que era la única manera de obtener justicia. Marguerite había cometido un error al subestimar a la pequeña hija de Antonio Mendoza. Era hora de demostrarle que había elegido a la víctima equivocada esta vez. El plan que había estado desarrollando durante días finalmente tomó forma. Philippe Moreau tenía una rutina predecible. Cada viernes por la tarde visitaba el Club Náutico de Niza para reuniones de negocios. Era mi oportunidad perfecta para acercarme a él sin que Marguerite supiera de mi existencia. Pierre y Henry habían aceptado ayudarme, cada uno aportando 5.000 euros para financiar la operación. Con ese dinero me compré ropa elegante, contraté los servicios de un maquillador profesional y reservé una membresía temporal en el club náutico más exclusivo de la ciudad. El viernes llegué al club una hora antes que Philippe. Me había reinventado completamente. Cabello oscuro peinado en un chiñón sofisticado, vestido de diseñador discreto pero caro, maquillaje impecable. No era Sofía Mendoza, la contadora en bancarrota. Era Isabela Rodríguez, empresaria española exitosa en el sector inmobiliario. Philippe llegó exactamente a las 4, como Jean-Luc había predicho. Era aún más imponente en persona, 1,80 m, traje italiano perfectamente cortado, presencia que comandaba respeto inmediato. Se dirigió directamente al bar donde lo esperaba un grupo de hombres de negocios. Esperé 30 minutos antes de hacer mi movimiento. Me acerqué al bar, fingiendo buscar a alguien, y, accidentalmente, tropecé con él mientras ordenaba una bebida. «Pardonnez-moi», me disculpé en francés, derramando ligeramente mi vino sobre su manga. «No hay problema», respondió en español perfecto, sonriendo mientras se secaba la manga. ¿Es española? Sí, de Madrid. Isabela Rodríguez, dije, extendiendo mi mano. Estoy aquí por negocios y alguien me recomendó este club. Philippe Moreau, se presentó besando mi mano al estilo francés. ¿En qué sector trabaja? Desarrollo inmobiliario. Estoy explorando oportunidades en la Costa Azul. Sus ojos se iluminaron. Había dado en el blanco. Durante la siguiente hora, Philippe me explicó entusiasmado sobre sus proyectos de construcción, especialmente las residencias para adultos mayores que su fundación estaba financiando. Es un mercado en crecimiento, explicaba, claramente impresionado por mis preguntas inteligentes sobre zonificación y permisos. La población europea está envejeciendo y necesitamos más facilidades de calidad para nuestros mayores. ¡Qué noble!, comenté, conteniendo las náuseas. Debe sentirse muy satisfecho ayudando a personas vulnerables. Es mi pasión, aseguró, pidiendo otra ronda de drinks. Mi esposa también está muy involucrada en la causa. Ella maneja las donaciones privadas que recibimos. Suena como una mujer excepcional. Lo es. Sonrió con genuino afecto. Marguerite tiene un don especial para conectar con personas mayores. Ellos confían en ella inmediatamente. Tuve que morder mi lengua para no reír amargamente. Philippe no tenía idea de cuán especial era ese don de su esposa. Durante las siguientes 2 horas, Philippe me contó con orgullo sobre los éxitos de su fundación. 5 residencias construidas en los últimos 3 años, con planes para expandirse a Italia y España. Todo financiado por donaciones generosas de benefactores que prefieren permanecer anónimos. Es admirable que respeten la privacidad de sus donantes, comenté cuidadosamente. Marguerite insiste en ello. Dice que las personas mayores a menudo prefieren que sus actos de caridad se mantengan privados, especialmente cuando involucran cambios en sus testamentos. Cada palabra que salía de su boca confirmaba mis sospechas. Philippe sabía exactamente lo que estaba pasando. Su ignorancia era una actuación tan cuidadosa como la inocencia de Marguerite. Me encantaría conocer a su esposa, dije finalmente. Quizás podríamos colaborar en algunos proyectos. Por supuesto, organizaré una cena la próxima semana. Marguerite estará encantada de conocer a alguien que comparte su pasión por ayudar a los mayores. Esa noche, de vuelta en mi hotel, activé la segunda fase del plan. Llamé a Jean-Luc y le di instrucciones específicas. Necesitaba grabaciones de audio de alta calidad
y acceso a los sistemas de seguridad del apartamento de Simies. ¿Estás segura de esto?, me preguntó. Si te descubren, podrías enfrentar cargos criminales. Ya perdí todo, respondí. No tengo nada más que perder. Los siguientes días fueron de preparación intensa. Pierre voló desde París con equipos de grabación miniaturizados que había conseguido a través de contactos en su firma de arquitectura. Henry contribuyó con software de análisis de audio que podía detectar signos de manipulación o coerción en conversaciones. El miércoles siguiente, Marguerite hizo exactamente lo que esperábamos. Recibió a un hombre mayor en su apartamento de Simies. Jean-Luc había identificado al visitante. Robert Sinclair, viudo británico de 73 años, dueño de propiedades en Cannes. Los dispositivos de grabación que habíamos instalado captaron toda la conversación. Durante 3 horas, escuchamos cómo Marguerite desplegaba su arsenal completo de manipulación. Primero la seducción sutil, luego las historias inventadas sobre su vida difícil, finalmente las sugerencias inocentes sobre planificación testamentaria. Los hijos a menudo no comprenden, le decía a Robert con voz suave y comprensiva. Ellos ven solo obligaciones, pero nosotros vemos amor verdadero. Cuando llegue el momento, ¿no sería hermoso saber que tu legado ayudará a otros como tú? Era repugnante escuchar cómo convertía la soledad de sus víctimas en armas contra ellos, pero también era exactamente lo que necesitábamos. La grabación más incriminatoria llegó al final de la conversación, cuando Marguerite llamó a Philippe para reportar su progreso. El británico está casi listo, le informaba. 2 sesiones más y podemos llevarlo al notario. Su patrimonio está evaluado en 1,5 millones. Será perfecto para la residencia de Cannes. Excelente, respondió Philippe. ¿Y qué hay de los problemas con la hija española? Handled, mintió Marguerite. La intimidé lo suficiente. No volveremos a saber de ella. Bien, no podemos permitir que las familias sentimentales arruinen nuestro trabajo. Estas personas mayores necesitan entender que nosotros sabemos lo que es mejor para su dinero. Era todo lo que necesitábamos. Philippe no solo sabía sobre las actividades de Marguerite, sino que era el cerebro detrás de toda la operación. Esa noche, mientras editaba las grabaciones con Henry, sentí una mezcla de triunfo y repulsión. Finalmente tenía pruebas irrefutables de que ambos eran culpables. Pero el trabajo aún no terminaba. La cena con Philippe estaba programada para el viernes. Era mi oportunidad de enfrentarlos a ambos, de ver sus caras cuando se dieran cuenta de que habían subestimado completamente a la pequeña hija de Antonio Mendoza. Pierre había llegado desde París esa mañana, trayendo copias adicionales de todas las evidencias. Henry se había posicionado cerca de la mansión Moreau con equipos de grabación de respaldo. Todo estaba en su lugar para el enfrentamiento final. Marguerite y Philippe habían construido su imperio sobre las lágrimas de familias destruidas. Era hora de que ese imperio se derrumbara, y yo iba a asegurarme de tener un asiento en primera fila para ver cómo caía. La cena estaba programada para las 8. Faltaban 6 horas para que Marguerite Dubois descubriera que había elegido a la víctima equivocada esta vez. La mansión Moreau estaba iluminada como un palacio cuando llegué a las 8 en punto. Philippe me recibió en la puerta con su sonrisa encantadora, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. «Isabela, qué placer verte de nuevo», me saludó, besando mis mejillas. «Marguerite está terminando de arreglarse. Pasa, ponte cómoda». El interior era aún más impresionante que el exterior. Obras de arte originales decoraban las paredes. Muebles que claramente costaban más que mi apartamento completo. Todo pagado con el dolor de familias como la mía. «Tu hogar es hermoso», comenté, fingiendo admiración. «Gracias. Hemos trabajado duro para construir todo esto». «Seguramente», murmuré, tocando discretamente el dispositivo de grabación escondido en mi bolso. Marguerite apareció en la escalera como una aparición elegante. Vestía un vestido azul marino de seda que probablemente costaba más que el salario mensual de una familia promedio. Su sonrisa se congeló cuando me vio. «Philippe», dijo lentamente, «¿no me dijiste que teníamos una invitada española?» «Sí, querida. Te presento a Isabela Rodríguez, la empresaria de Madrid que te mencioné». Vi el reconocimiento instantáneo en los ojos de Marguerite, seguido de una máscara de compostura forzada. Era buena, tenía que admitirlo. «Encantada», murmuró, extendiendo una mano fría. «El placer es mío», respondí, sonriendo dulcemente. He escuchado tanto sobre su trabajo caritativo. Durante la cena, mantuve mi actuación perfectamente. Hablé sobre inversiones inmobiliarias. Elogié la comida. Fingí estar fascinada por sus historias sobre la fundación. Marguerite permanecía tensa, buscando alguna señal de mis verdaderas intenciones. «¿Y qué la trajo específicamente a la Costa Azul?», preguntó Marguerite durante el postre, su voz cuidadosamente controlada. «Oportunidades», respondí simplemente.
He descubierto que las mejores inversiones a menudo surgen de las tragedias personales de otros. Philippe asintió, completamente perdido. Marguerite palideció ligeramente. ¿Qué tipo de tragedias?, preguntó. Oh, ya saben. Familias que pierden patrimonios por decisiones cuestionables. Herencias que van a parar a lugares inesperados. El silencio que siguió fue tenso. Philippe parecía confundido, pero Marguerite sabía exactamente de qué estaba hablando. Disculpe, dije levantándome. ¿Podría usar su baño? Por supuesto, respondió Philippe. Arriba, segunda puerta a la derecha. En lugar de ir al baño, me dirigí al estudio que había visto durante mi reconocimiento de la casa. Sabía que tenía solo unos minutos antes de que sospecharan. Conecté rápidamente el dispositivo USB que Pierre había preparado a la computadora de Philippe. El software comenzó a descargar automáticamente todos los archivos relacionados con la fundación. Contratos, transferencias bancarias, correspondencia. En menos de 3 minutos, tenía una copia completa de toda su operación. Cuando regresé al comedor, Marguerite y Philippe estaban susurrando intensamente. Se separaron cuando me vieron. ¿Todo bien?, preguntó Philippe. Perfectamente. Sonreí. De hecho, creo que es hora de que sea completamente honesta con ustedes. Saqué mi teléfono y activé la aplicación de grabación. Mi nombre no es Isabela Rodríguez. Soy Sofía Mendoza, hija de Antonio Mendoza. Marguerite se levantó tan bruscamente que derribó su copa de vino. Philippe, esta mujer está loca. Siéntate. Marguerite, dije firmemente. Y escucha esto. Reproduje la grabación de su conversación con Robert Sinclair, seguida de su llamada telefónica con Philippe. Sus voces llenaron el comedor elegante, cada palabra incriminatoria resonando en el aire. Philippe se había puesto completamente pálido. ¿Qué es esto? Es la verdad sobre tu esposa y tu fundación, respondí. Marguerite seduce hombres mayores y los convence de cambiar sus testamentos. Tú usas ese dinero robado para financiar tus proyectos y obtener contratos gubernamentales millonarios. Esto es imposible, balbuceó Philippe. Tengo 6 casos documentados, continué, sacando las carpetas que había preparado. Henri Boulanger, Pierre Gauthier, Robert Lemaire y otros. Todos murieron dejándole todo a tu esposa. Todos tenían hijos que quedaron sin nada. Marguerite finalmente encontró su voz. No puedes probar nada. Todo fue legal. Tienes razón, admití. Seducir ancianos vulnerables no es técnicamente ilegal, pero la extorsión sí lo es. Saqué mi laptop y les mostré las transferencias bancarias que había descubierto. Encontré algo interesante en los archivos de tu esposo, Marguerite. Resulta que has estado desviando parte del dinero robado a cuentas personales. Dinero que Philippe reporta como donaciones para evitar impuestos. Philippe miró a su esposa con horror creciente. ¿Es cierto? Es complicado, tartamudeó Marguerite. No, respondí. Es fraude fiscal. Y ahora tengo pruebas suficientes para enviar a ambos a prisión. El silencio que siguió fue deafening. Philippe se había derrumbado en su silla, finalmente entendiendo la magnitud de lo que su esposa había estado haciendo. Marguerite me miraba con odio puro. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Justicia, respondí simplemente. Quiero que devuelvan cada centavo que robaron, no solo a mí, sino a todas las familias que destruyeron. Eso es imposible, protestó Philippe. El dinero ya está invertido en los proyectos. Entonces liquida los proyectos, lo interrumpí. Vende esta mansión, los autos, las joyas. Me da igual cómo lo hagan, pero van a compensar a cada familia afectada. ¿Y si nos negamos?, desafió Marguerite. Sonreí, tocando mi teléfono. Entonces estas grabaciones van directamente a la policía francesa, a los medios de comunicación y a todos los clientes gubernamentales de Philippe. Su imperio se derrumbará de la noche a la mañana. Philippe se quebró primero. Está bien, susurró. Haremos lo que pidas. Solo mantén esto en privado. Tiene hasta el lunes para transferir la compensación completa a las cuentas que les proporcionaré, instruí. Y Marguerite, si vuelvo a saber que te has acercado a cualquier hombre mayor, estas grabaciones se vuelven públicas inmediatamente. Mientras me preparaba para irme, Philippe me detuvo. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo supiste? Su esposa cometió un error, respondí mirando directamente a Marguerite. Subestimó el amor de una hija por su padre. Pensó que me rendiría, pero no conocía con quién se estaba metiendo. 6 meses después, estaba sentada en mi nueva oficina en Madrid, dirigiendo mi propia firma de consultoría financiera. El dinero recuperado no solo había pagado mis deudas, sino que me había dado la oportunidad de comenzar de nuevo. Marguerite y Philippe habían cumplido su palabra. Habían liquidado su imperio y compensado a todas las familias afectadas. Su fundación fue disuelta, y ambos enfrentaban investigaciones fiscales que probablemente los mantendrían ocupados durante años.
Pierre había usado su compensación para abrir un estudio de arquitectura especializado en viviendas accesibles. Henry había establecido una fundación legítima para ayudar a familias que enfrentan disputas testamentarias. En cuanto a mí, había encontrado algo más valioso que dinero, la paz de saber que había honrado la memoria de papá de la manera correcta, no permitiendo que su debilidad humana fuera explotada por depredadores, sino asegurándome de que otros no sufrieran el mismo destino. La justicia a veces llega tarde, pero cuando llega, es dulce.